Me llamo Pablo, siempre he trabajado en el mundo del control de gestión y en el sector retail, ¿vale? Entonces, yo sobre todo lo que he intentado es aportar un valor diferencial al control de gestión tradicional que podría ser el control financiero, ¿vale? Y dándole un contexto más vamos a analizar la cadena de valor de la empresa, vamos a analizar el proceso productivo y vamos a ver dónde realmente podemos influir o dónde podemos aportar una información que sea relevante para la toma de decisiones. Más centrado en costes, es muy complejo encontrar una empresa que tenga la capacidad y los recursos para implantar un sistema de costes como tal en toda la organización, ¿no? Entonces, la idea principal es que conozcan los sistemas distintos y que se queden con las pinceladas o lo que puede aportar cada sistema de costes y que apliquen lo justo de ese sistema de costes en su empresa. Es decir, si estamos hablando de un sistema de costes que nos va a permitir disponer de cierta información para determinadas actividades, vamos a ver cuáles son las actividades que añaden valor a nuestro proceso productivo y vamos a centrarnos solo en estas actividades. Yo siempre he defendido que el controller en una empresa pyme, pequeña, siempre hay alguien, departamento de administración quizás, que yo le llamo avispado con los números. Es decir, que es capaz de coger una hoja de cálculo y apuntar cuánto ha sido nuestra producción de la semana, cuánto han sido nuestras ventas y luego poderlo comparar con un año, poderlo comparar con semanas anteriores y ver una evolución, ¿no? Diríamos que sería muy básico el primer paso para poder identificar este controller. Y después esta empresa, a medida que pueda crecer, que pueda destinar un mínimo de recursos y esta persona se pueda dedicar 100% a ello, pues ya podrá profundizar con venga, ¿dónde estamos gastando más? ¿Dónde podemos mejorar? ¿Cuál es nuestro proceso? Y de verdad aportar valor, ¿no? Pero digamos que ese primer paso sería esa persona que tiene ese nerviosismo, esa inquietud por lo que estamos haciendo es mejor o peor que antes. Pues sobre todo en empresas de productos, digamos que la punta de lanza es la venta, ¿no? Entonces, partiendo de una venta, partiendo de qué ha pasado en la venta comparándonos con semanas previas, días previos, meses previos, incluso años anterior, decir, venga, ¿qué ha cambiado durante este periodo que estamos analizando para que yo haya mejorado o empeorado? Y en el momento que ya tengamos identificado, venga, ha pasado esto, profundizar en ello, ¿no? Entonces, si mis ventas han crecido pero no lo mismo que crecieron la semana anterior, vamos a ver qué pasó la semana anterior. ¿Qué hicimos la semana anterior que no hemos hecho esta semana? Porque puede ser simplemente un tema de comparativa de la semana anterior teníamos más festivos, menos festivos, o puede ser un tema de tenemos menos stock. Bien, pues habíamos comentado, ¿no?, de qué figura debería ser el controller, ¿no?, en una pequeña empresa y demás, y era esa persona inquieta, ¿no? Pues claro, es que una de las características del controller es esa inquietud. Entonces, si a este tipo de personas le damos un marco donde no se puede mover y unas tareas que tiene que realizar toda la semana, es un administrativo, digamos. En cambio, un controller, si le dejamos unas horas libres de piensa, investiga, navega por los datos, dime qué encuentras, tendremos una oportunidad de mejora.